Saludos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tener una clase bastante práctica. Eh, Como hemos venido desarrollando esta, esta materia, ¿no? Bastante particular, eso ya lo hemos dejado por sentado y lo hemos estado detallando, desmenuzando cada parte de esta materia del derecho tan particular, ¿no? Tan escasa, pero no olvidemos que es un nicho por explotar, porque tiene tantas aristas, eh, tantos vacíos por llenar y tanta riqueza en cuanto al dinamismo propio de la realidad y el dinamismo propio del derecho para poder ejercerla, ¿no? Para poder abordarla de de manera eficaz, eficiente, célere y sobre todo cómo implica el derecho, ¿no? Con justicia. Muy bien, entonces, ya hemos pasado por la clase de institucionalidad forestal, hemos detallado exactamente cuáles son las entidades principales de nuestro sector forestal y de fauna silvestre. En la clase pasada hemos podido revisar el aspecto de la supervisión, ¿no? La supervisión de las entidades, ¿no? En este caso, de manera general y principalmente a los títulos habilitantes, ¿no? La cual tiene competencia en los Infor. El día de hoy, entonces, continuando con esta, este temario que se ha podido presentar, tenemos como siguiente punto la fiscalización. La fiscalización, habíamos visto ya en las primeras clases en que es un aspecto que está muy ligado a la supervisión con el cambio de la normativa. ¿Recuerdan de la 27444, ¿no? El cambio que se dio en diciembre del 2016 y que se fue afinando para que puedan tenerse el texto único ordenado del decreto supremo 004 del año 2019 de justicia, ¿no? El texto único ordenado de la LPAG, o la Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual nosotros reflexionábamos de que deben tenerse, o más adelante seguramente van a haber algunas aristas, posiciones, regulaciones, lineamientos que van a poder darle algún aspecto más profundo en el análisis de cómo ejercer el derecho y sobre todo la función de fiscalización en estos recursos, ¿no? Habida cuenta que, bueno, pues sabemos que al ser recursos naturales no son de no son, a ver, ¿cómo decirlo? No es que vayan a crecer el día de mañana, nada más, ¿no? Se necesita definitivamente un planeamiento dentro de las políticas públicas para poder insertarlas en la ciudadanía, en cada administrado, dentro de nuestra sociedad, para poder tutelar de la mejor manera y no de manera tan fría, tan a secas, como si estuviéramos viendo, no sé, pues otras materias, ¿no? Con el todo el respeto, ¿no? Que se merece, pero de repente hay otras materias de índole administrativa referida a multas, no sé, pues multas de predios urbanos, de, no sé, derecho al consumidor, cuestiones así que son muy importantes, de hecho, pero en este caso, al tutelar recursos naturales, estamos viendo, palpando de que s- es parte de un derecho fundamental, el tutelar recursos naturales, porque finalmente los beneficiados somos todos los habitantes del planeta, ¿sí? Entonces, dicho esto, si me permiten presentar, muy bien, buenas tardes. María Teresa, muy buenas tardes. Estimado ingeniero Johnny, qué gusto tenerlo por aquí. Muy bien, vamos a ver, voy a proceder a compartir la pantalla. A ver, un segundito. Ujú.
A ver, me va a dar me va a permitir. No, llega acá, aquí está. Muy bien, sí está corriendo, ¿no? Sí se están moviendo las diapositivas, ¿cierto? Ujú. Muy buenas noches, colegas. Nicolasa. Ok, correcto, gracias. Gracias, estimada Nicolasa. Muy bien, María Teresa. Pues bien, gracias por el alcance. Entonces, les decíamos que en la clase pasada hablábamos de la supervisión forestal, ¿no? A los títulos habilitantes, tomada como actividad de control, dependiendo de la entidad, ¿no? De la institución, ¿no? El control la realizan, pues, los GORES y el CERFOR, y bueno, la supervisión llamada en sí tienen la competencia de los INFOR sobre los títulos habilitantes. No olvidemos, títulos habilitantes, permisos, autorizaciones, concesiones, ¿no? Mm, como ejemplos. Eh, Ahora, cuando hablamos de la semejanza que pueda tener en materia administrativa la labor de fiscalización como una supervisión, las tienen como un solo gran concepto, por decirlo así, el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Eh, no obstante, en algún momento en el OSINFOR se pudo haber dividido, estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Dividido una dirección de supervisión y una dirección de fiscalización. ¿Por qué se dividían? Más allá de que sabemos que es un solo gran concepto, para poder tener en cuenta los estadios de la supervisión técnica y el análisis legal respecto de la fiscalización, en lo cual se van a poder realizar el cotejo de lo que se tiene en campo y qué tanta responsabilidad se tiene sobre las infracciones o incumplimientos de lo que se tengan en esta declaración jurada llamada plan de manejo, ¿no? Muy bien, como concepto general, ¿no? Muy bien. Entonces, sobre el procedimiento administrativo sancionador en materia forestal ya de todo el sector, ¿no? Incluyase CERFOR, gobiernos regionales y el OSINFOR, se tiene como antecedente lo que les mencionaba, ¿no? Que el 22 de enero del año 2019 se emitió el decreto supremo 004 del año 2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Perdón, ok, aparece una pantalla. Muy bien, en el cual aprueba el TUO de la LPAG, llamada así, o el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? La que va a regular la actividad sancionadora, llamado procedimiento administrativo sancionador. Muy bien, un año después, el 27 de enero del año 2020, se emitió una resolución como a manera de lineamiento. Recuerden que el CERFOR como ente rector va a otorgar normativa interna en este sector para poder regular la actividad que pueda tener algunos, no sé, algunos vacíos, y se van a generar detalles para poder generar certeza en las actividades. En este caso, lineamientos para el ejercicio de la potestad son sancionadora, ¿no? Lineamientos para el ejercicio de la potestad sancionadora y desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, realizada a través de la RDE 008 del año 2020, del entonces Minagri Serfor D, ¿no? De Dirección Ejecutiva. Ante la pregunta de qué es el PAS, llamado así, la guía práctica del procedimiento administrativo del MINJUS del año 2017 señala que es el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de responsabilidad, como les mencionaba hace unos minutos. Esto es la comisión de una infracción y la consecuente aplicación de una sanción. ¿Recuerdan? La consecuencia de un acto, de una acción, ¿no? Teníamos en gran medida entonces el buen manejo forestal, la consecuencia va a ser un certificado de buen manejo, ¿no? Pero ante un, no sé, detrimento
de manera dolosa, de carácter muy grave, ¿cierto? La consecuencia, ¿cuál será? Pues una infracción, dependiendo también de la evaluación, ¿no? Y la gravedad de los hechos. Puede llegar a la declaración de la caducidad del título habilitante también. Muy bien, dicho procedimiento constituye además una garantía esencial y es el cauce o el camino a través del cual los administrados a quienes se les imputa en la comisión de una infracción hacen valer sus derechos fundamentales frente a la administración pública, ¿no? Derechos fundamentales, haber entendido en el, por ejemplo, en lo cual se alegaba bastante cuando estábamos en el Tribunal Forestal, por ejemplo, se alegaba en el sentido de las apelaciones que llegaban, se invocaban por parte de los administrados el debido procedimiento y el derecho a la defensa. Estos son, pues, efectivamente, ¿no? Derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y ergo por la administración pública. Eh, Sin embargo, pues a través ya del procedimiento en sí, de la valoración de estos argumentos, se iba a poder determinar si efectivamente se pudo haber vulnerado algún derecho, ¿no? Muy bien. Como paréntesis, el porcentaje de resoluciones de primera instancia confirmadas y evaluadas eh, era muy, muy alto por el grado de certeza que se puede haber tenido desde la supervisión. Qué importante es, ojo aquí, qué importante es que una supervisión tenga todos los insumos necesarios en las cuales también se le esté otorgando el derecho los derechos fundamentales, como digamos, la correcta notificación, el acompañamiento que puedan tener, ¿cierto? Los administrados para que todo el trayecto sea lo suficientemente sólido, el trayecto de la supervisión sea lo suficientemente sólido en el sentido de que si se llegara a determinar responsabilidad, pues esta responsabilidad no va a ser objetada ni por una segunda instancia administrativa como el Tribunal Forestal, ni también como una instancia judicial, ¿no? Si es que llegaran a ejercer el derecho a través del proceso contencioso administrativo. Muy bien, entonces, estábamos hablando del PAS, de cómo efectivamente el PAS puede surgir a través de y se sostiene a través de una correcta supervisión, ¿no? Bastante eficiente, y su ámbito de aplicación, por ejemplo, en el caso de Loreto, ¿no? Va a ser la Ordenanza Regional 014 del año 2018, el Gobierno Regional de Loreto, que modifica el reglamento de organización de funciones de este GORE, estableciendo en el inciso J del artículo 183, perdón, que en ese entonces la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre tiene como función, entre otras, aplicar sanciones administrativas en el marco de la normativa vigente en el ámbito del departamento de Loreto. Estamos viendo un ejemplo en los cuales se le está premuniendo de facultades, de competencias a una de las entidades para que pueda ejercer ese rol y sea incuestionable el hecho de poder eh, aplicar el derecho público sobre un administrado, ¿no? La competencia se tiene a través de normativa, eh, en este caso normativa interna delegada por el gobierno regional. Muy bien, entonces, el trayecto va a ser este, ¿no? El informe de supervisión, con todas las aristas que estábamos viendo en la clase pasada, se va a llegar a realizar una evaluación multi, eh, no, multi, no multisectorial, ¿no? Pero sí multiprofesional, por decirlo así, ¿no? En los cuales se va a evaluar los indicios de infracción en materia forestal. Si es que no hay indicios de infracción en materia forestal, quiere decir que hay un correcto manejo, todo está ok, se va a realizar el archivamiento de la declaración del archivo de este informe de supervisión. Ese sería el caso ideal. Pero si efectivamente hay indicios de infracción en esta materia, corresponde un procedimiento administrativo sancionador.
¿no? En los cuales las consecuencias pueden ser la sanción, la declaratoria de medidas correctivas, la declaración de caducidad, o también si es que pueden generar, acá estamos hablando de un nuevo archivo, pero ojo, se distingue del primer archivo porque el primero es un archivo del informe de supervisión. En el segundo caso, es un archivo del procedimiento administrativo sancionador. Y normalmente se va a dar cuando hay elementos suficientes ya en la investigación que puedan generar convicción en la autoridad para que eh, se considere que no existe responsabilidad por parte del administrado. Las instancias administrativas, hablábamos de primera y segunda, ¿no? En, en el caso de los Infor, como primera instancia administrativa, ¿no? O la que declara digamos, las sanciones, echa la evaluación de la labor de fiscalización, la Dirección del Procedimiento Sancionador Forestal y Fauna Silvestre. Eh, y la segunda instancia va a ser el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Dentro de la primera instancia se tiene una etapa instructora y una etapa decisora. Esto es parte de la organización o de los mandatos que ha podido regular el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Recuerda, la etapa instructora se tiene a la subdirección de instrucción y a la subdirección de sanción. Y dentro de la etapa decisora se tiene a la dirección en sí, ¿no? El procedimiento sancionador. Entonces, tenemos dos instancias y dentro de la primera instancia se tienen dos etapas, ¿sí? Para un desarrollo del caso, llamado así, vamos a gran escala, ¿no? Concluida la actuación probatoria, la autoridad instructora, ya recuerden, la autoridad instructora, estamos hablando de la primera instancia y en una primera etapa, ¿no? La autoridad instructora elaboró un informe final de instrucción en el cual se confirmaron que los hechos sustentan las imputaciones y se recomendó una sanción, ¿no? Entonces, el informe final de instrucción llamado IFI se comunicó a la concesionaria. En este caso no presentó descargos. Entonces se comunicó a la autoridad decisora dentro del plazo de 3 días de emitido. Esto está dentro del reglamento del actual procedimiento administrativo único y es así que se emite una resolución final en primera instancia, por decirlo así, en la cual se determinó la responsabilidad del administrado por las infracciones ya mencionadas, ¿no? Y se dispuso imponer una sanción correspondiente. ¿Se pueden aplicar eximentes y atenuantes de responsabilidad? Sí, estos son los eximentes para el caso fortuito o fuerza mayor. También como eximentes el obrar en cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho. Eh, Vamos a ver la casuística más adelante. También como un eximente es la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente. Tenemos como eximente al orden obligatorio de autoridad competente, ¿no? Es un mandato. Probablemente hubo una cuestión de emergencia y se tuvieron que realizar ciertas acciones eh, que pudieron aparentar una llamada infracción, ¿no? Pero efectivamente fue considerada como una emergencia, un eximente para poder levantar esa infracción. También hay un error inducido como eximente por la administración o por disposición confusa o ilegal, ¿no? Se pueden dar los casos. No son, no es la mayoría, ¿no? Pero puede llegar a darse en campo. También se da la subsanación voluntaria de la infracción con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Esto quiere decir que una vez notificado con el informe de supervisión en los cuales se pueden el administrado evidenciar o confirmar que realizó una actividad con los elementos de una infracción, ¿no? Pues antes de que notifiquen el inicio de este procedimiento sancionador, pues puede realizar las acciones necesarias para poder cambiar una realidad, ¿no? Esto es,
si es que efectivamente, por ejemplo, este, taló un árbol por error o su brigada eh, de, de aserraderos, su brigada de cosecha, por decirlo así, de los árboles. Probablemente taló por error un árbol que estaba dentro de la parcela de corta y de manera, eh, eran especies cercanas, las coordenadas UTM eran casi similares, entonces no puede de alguna manera reemplazarse con tiempo, ¿no? Hacer la modificación correspondiente ante la autoridad que concedió ese permiso, ¿no? O esa autorización, o ese título habilitante, ¿cierto? Y bueno, pudo resarcir su error, ¿no? El administrado, de esta manera. Como atenuantes, también se van a considerar el reconocimiento expreso de la responsabilidad y por escrito. ¿Cómo se puede considerar un atenuante? Efectivamente, efectivamente, a ver, debe ser claro. El hecho de poder enviar un escrito y señalar de que efectivamente acepta la responsabilidad, ¿no? Haría que el procedimiento administrativo, el procedimiento sancionador sea eh, uno más corto, uno bastante sólido, ¿no? Y bueno, efectivamente pueden tomarse acciones ya con tiempo para que efectivamente el administrado que reconozca su error, ¿no? O su responsabilidad pueda tomar cartas en el asunto y realizar una modificación pertinente o cumplir los mandatos o las medidas complementarias que se le puedan dictar de cara a la próxima, digamos, a la próxima cosecha, al próximo plan operativo aprobado, ¿sí? Muy bien, dentro de la sanción como ejemplo tenemos a las amonestaciones o multas. Dentro de las medidas complementarias se tiene también como por ejemplo el decomiso, ¿no? Es una figura que se usa en, sobre todo en los GORES y en el ente rector, en el CERFOR, y las medidas correctivas, ¿no? Son efectos de las comisiones. Un efecto o un ejemplo de estos efectos que pueden generar la declaración de una infracción, ¿no? O la confirmación de una infracción en cuanto a medidas correctivas es precisamente el hecho de que se pueda mm, reforestar con ciertas especies que puedan eh, desarrollarse o crecer ya en ambientes un poco, eh, no sé si llamarlo hostiles en cuanto a terreno, ¿no? Habida cuenta que ha habido un daño bastante marcado y que difícilmente pueda volverse a regenerar, ¿no? Sin embargo, el uso de ciertas especies pueden dar esta salida, ¿no? O esta solución, esta alternativa. Muy bien, entonces como medidas correctivas tenemos a las labores silviculturales, ¿no? Como medidas silviculturales, en este caso, por ejemplo, pueden ser lo que les mencionaba, ¿no? La regeneración, ya no solamente generar o promover una regeneración natural dentro de algunos espacios del bosque, sino también el hecho de poder generar eh, plantones de determinadas especies dentro de esta parcela, ¿sí? O dentro del terreno concesionado también. Se tienen como medidas correctivas los procesos de adecuación y reformulación de planes de manejo, ¿no? Como medidas de adecuación, lo que les mencionaba, ¿no? Probablemente se pueda dar porque el tiempo dentro de este plan operativo aprobado eh, pueda puede implementarse, puede verse, pueda mejorarse hacia futuro cuando la responsabilidad es aceptada de manera clara, indubitable, ¿no? A ver, hay algunos escritos que se recibían y que decían eh, prácticamente, ¿no? Soy responsable, pero no asumo la culpa, ¿no? O no asumo
toda responsabilidad. Entonces, no era muy claro, ¿no? No, total. Se podía interpretar, ¿no? ¿Es responsable la persona? ¿Está declarando que es responsable o que no es responsable? Y es un argumento de defensa el hecho de decir que no es responsable, ¿no? Entonces, tiene que ser muy, muy claro, ¿no? Si se declara, si se envía un escrito indicando, pues, de que hay responsabilidad, pues debe ser, no debe generar duda, ¿no? Debe ser indubitable. Muy bien. Otras medidas correctivas, tenemos la adopción de prevención y mitigación del riesgo o daño a los recursos otorgados a través del derecho de aprovechamiento como medidas de mitigación del riesgo y otros, ¿no? A raíz de la prevención. Sobre la notificación de la resolución de término, ¿no? Estamos hablando en este caso de la que va a generar una o va a declarar la sanción dentro de primera instancia. El artículo 255 del numeral 6 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que la resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la infracción de ser el caso. ¿Mm? Entonces, si esta supervisión nace a través de una denuncia, ¿no? Por una entidad, no sé, a ver, por parte de SUNAT, por decirlo así, entonces se le tendrá que comunicar a la SUNAT qué fue lo que ocurrió, ¿no? Se le va a tener que notificar las actividades propias de esta fiscalización, ¿sí? Muy bien. Y también, de hecho, tiene que ser hacia el administrado, ¿no? Como parte de su derecho a la defensa. Ante la consulta de en qué momento puede determinarse la comisión de las infracciones en materia forestal y de fauna silvestre, ¿no? Acá tenemos un pequeño cuadro, ¿sí? A ver, un segundito. Voy a aprovechar en ponerme un rato los audífonos para que me puedan escuchar mejor. Por favor, a ver si me disculpan ay, se fue esto. Me disculpan un minuto, unos segundos nada más, por favor. Mientras tanto, vayan viendo o vayan analizando este cuadro. Ujú. Muy bien. Ok, correcto. Sí se me llega a escuchar, ¿cierto? Ujú, ujú. Ah, bueno, aprovechemos. Habíamos quedado en que las preguntas se iban a resolver al final de la clase, pero, a ver, habida cuenta de que ya abrí el chat para ver si se me escuchaba. Sí se me escucha, ¿no? Ok, entiendo que sí. Gracias. Muy bien, la consulta del colega de Miki. ¿Y si es una concesión de ecoturismo nueva? Todavía no presenta su plan general de manejo, pero ya está haciendo actividades como una cabaña y desbosque. ¿Qué tipo de infracción sería? Realizada la supervisión, pues para las concesiones de ecoturismo, el, el desbosque sin autorización, ¿m?
es considerada como una infracción muy grave, ¿sí? Y más aún cuando no ha presentado su plan general de manejo. Esa es otra infracción, ¿no? Es más, si se realizan desbosque sin, ya sin ni siquiera sin plan de manejo aprobado, autorizado, pues puede ya también colindar con una interpretación del tipo penal. Ujú. Llámese delito. Muy bien, continuamos entonces. Gracias por la consulta, estimado colega. ¿En qué momento puede determinarse la comisión de las infracciones en materia forestal y de fauna silvestre? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? En la gestión de títulos habilitantes, desde el otorgamiento de derechos para el aprovechamiento, contratos de concesión, permisos y autorizaciones, ¿no? Si se da la llamada, o si se comprueba falsedad en los planes de manejo propuestos, pues efectivamente pues, se considera como una infracción. Desde la planificación del bosque, ¿no? La formulación y aprobación de planes de manejo de fauna silvestre, como respecto a los inventarios, inspecciones oculares. Las inspecciones oculares las realizan la autoridad concedente, ¿no? El que concede el título, en este caso el gobierno regional, ¿no? Vamos a poner para una concesión, un plan de manejo en Loreto, ¿no? Las inspecciones oculares. Hace unos años, pues se podían ver que las inspecciones oculares estaban premunidas de información o confirmaban lo que en campo se evidenciaba como información falsa, ¿no? Las inspecciones oculares confirmaban que podían tener, no sé, pues 20 árboles de capirona en una determinada área, en coordenadas UTM norte tantos y coordenada UTM sur otros tantos, ¿no? En un punto georreferenciado y en ese lugar no se encontraba en la práctica o en campo, no se encontraban las 20 especies de capirona. ¿No? La gestión del bosque, en cuanto a la ejecución y supervisión de los planes de manejo, como las actividades de aprovechamiento, ¿no? Son más aspectos técnicos, ¿no? Los llamados cortes a la altura, los cortes técnicos que se deben tener respecto de estos árboles de características maderables, ¿no? No todos los árboles tienen la condición de, de ser un recurso maderable, ¿no? Es un recurso natural, pero no todos no tienen esta condición, ¿no? Son maderables. En cuanto al transporte o las guías de transporte forestal sobre la verificación de saldos, el control de productos y documentación en tránsito, ¿no? Entonces, cómo es que se puedan tener aprobados o tener a la vista guías de transporte forestal este, con determinado volumen de madera, pero en campo el volumen de madera no estaba en el lugar donde se había consignado, donde se había declarado estar. ¿M? ¿De dónde salió ese volumen de madera? Y lo que es peor, ¿cómo es que alguna autoridad puede haber emitido guías de transporte con este volumen o estos volúmenes que no se evidenciaron en campo? ¿M? Sobre la transformación de productos, ¿no? Respecto a la autorización y registro de centros de control, centros de control de rendimientos y la inspección a estos centros, como les mencionaba, ¿no? Eh, bueno, la ley ya va a cumplir pues 10 años y ya desde atrás del año 2015 pues se veía o se tenía información oficial que señalaba que era nula las supervisiones realizadas a los aserraderos. ¿Sí? En la etapa de comercialización, ¿no? Respecto a la exportación o importación, ¿no? Se habla de estos permisos de exportación que son para mercancías restringidas, las especies CITES y las auditorías a exportadores, ¿no? Sobre la verificación del origen legal de las exportaciones. Más que todo es para efectivizar o comprobar que la trazabilidad de este producto haya provenido de eh,
haya provenido de lugares o tengan un origen lícito, un origen legal. Las clases de infracción. Las infracciones subsanables son cumplimientos administrativos de carácter formal y aquellos que no causan daño y perjuicio al recurso forestal y de fauna silvestre o a la salud. Por ejemplo, no establecer linderos o no mantener vigente la carta de fiel cumplimiento. Este es uno de los ejemplos sobre infracciones subsanables, ¿no? ¿Cuáles son las no subsanables? Son las que causan un daño al recurso forestal, por ejemplo, la tala de un individuo no autorizado. No olvidemos que el individuo es el árbol, ¿no? En términos del sector. Por la gravedad de la infracción, la norma vigente considera tres tipos de faltas. Tenemos a las leves, a las graves y las muy graves. Las leves van a ser no inscribir, por ejemplo, la plantación en el registro correspondiente, que son básicamente omisiones administrativas, las leves, ¿no? No van a generar a ver, un daño directo en el recurso, sino que, pero finalmente son, todo, no nos, eh, a ver, no dejemos de lado el hecho de que todas están relacionadas, ¿no? Estas infracciones, porque se puede considerar también que a ver, no tener un informe de ejecución de eh, digamos, de las actividades del plan de manejo, ¿no? No tener este informe de ejecución puede ser un tema meramente administrativo y se considera leve para eh, para algunas personas. Sin embargo, para otros técnicos que también están involucrados en el sector, que manejan desde hace mucho tiempo o tienen el teje y maneje de las actividades dentro del bosque, ¿no? De la correcta gestión forestal, señalan o esgrimían que el, el hecho de no poder tener el informe de ejecución anual es muy importante y debería considerarse como muy grave. Y claro, o sea, sostenían indicando de que efectivamente si no se tienen el detalle o la memoria, ¿no? El detalle de lo que exactamente se está realizando y si hay alguna omisión de manera marcada, esta omisión puede generar ya el recorrido ilegal del recurso maderable. Entonces, si es que no se tiene el informe de ejecución anual, pues cómo se podría hacer el seguimiento necesario a las actividades propias de la gestión forestal, del bosque, de los productores, ¿cierto? Hacerlo sin considerar estos informes o el detalle, es como en cualquier otra actividad. Si no se tiene una bitácora, una agenda planteada, eh, no sé, en temas, no sé, de libros contables, en otras materias, ¿cierto? Y si hablamos sobre libros contables, el libro de operaciones también, ¿no? Se considera también una infracción, no tener el libro de infracciones, o no llenarlo, no implementarlo, también es una considerada consecuencia dentro de las actividades de fiscalización. Bien, entonces, por eso les decía, son muy relacionadas. Pueden parecer leves, pueden parecer meramente omisiones administrativas, pero a la larga sí van a hacer un daño en campo. Eso ya está previsto a través de los estudios, ¿no? Correspondientes. Y aquí es donde se confirma el hecho de que eh, se tiene que mirar siempre con cuidado o con un paso más adelante o ver más allá de lo que se pueda tener de manera fría desde lo que ordena la ley del procedimiento administrativo general. ¿M? Son posiciones, ¿no? Son posturas y posturas, por decirlo así. Muy bien. Como infracciones graves también se tienen el hecho de talar recursos no autorizados dentro del área del título habilitante cuando la acción sea imputable al titular, ¿no? La diferencia, ¿no? Si la acción va a ser responsabilidad del titular, es grave, ¿no? Pero si la extracción
la hizo un tercero, ¿no? Un invasor, por decirlo así, entonces va a ser considerada muy grave, como está ahí en la gráfica, en la lámina, ¿sí? Sobre el libro sobre el libro de operaciones es una infracción grave, hace un momento lo veíamos, no marcar los tocones también es considerado una infracción grave. eh, a ver, en cuanto a la distinción que se le da de grave o muy grave al talar un recurso forestal, al talar un árbol no autorizado, acá tenemos que hacer esta comparación, ¿no? Talar recursos forestales no autorizados, grave. Talar recursos forestales no autorizados, ya. Dentro del área, el título habilitante y acá también seguramente. No se hace la distinción, ¿no? Dentro del área del título habilitante. Cuando lo hace el titular es grave y cuando lo hace un invasor, muy grave. No sé, bueno, los árboles también tienen vida, ¿no? Pero si es que, si es que quisieran comunicarse, probablemente consulten o digan, lo puedan decir, uy, quiero ver esto. ¿Cuál es la distinción? Puedan preguntarse eso, ¿no? Un árbol no autorizado, ya, talado de manera, mm, este, a ver, fuera de lo declarado. Finalmente, creo que se tendría que legislar sobre el recurso, ¿no? Más que sobre la persona que realiza la acción, pero bueno, eh, es lo que está pauteado, es lo que está normado, ¿no? Y también seguramente van a haber los cambios normativos correspondientes. Esperemos que pronto. Medidas cautelares son medidas provisionales dictadas, ¿no? Para asegurar la eficacia de la resolución final. Esto es, eh, ejercer de manera efectiva la tutela del recurso, ¿no? Cuando se pueda avisorar de que hay eh, una cadena de hechos referidos a, a que se pueda evidenciar, ¿no? Tala ilegal es un ejemplo, de manera marcada, de manera, a ver, de manera indiscriminada, ¿no? Fuera de toda lógica, ¿no? Y de toda regulación, ¿no? Entonces, para eso es que se implementan las llamadas medidas cautelares para que el recurso no pueda ser movilizado, ¿no? Muy bien. Las medidas correctivas son dictadas para revertir el daño producido. No nos olvidemos también de que en materia ambiental es muy difícil resarcir el daño producido, ¿no? Pero son intentos para restituir o para resarcir ese daño, ¿no? Muy bien. Como medidas complementarias, ya las mencionábamos, ¿no? El decomiso, la paralización de la actividad, la clausura temporal, la clausura definitiva como una medida complementaria, la inhabilitación y la inmovilización. La clausura definitiva acá sí se considera como una medida complementaria. En otras legislaciones, la clausura definitiva puede ser la declaración de caducidad del título habilitante, ¿no? Muy bien. Eh, Hablando un poco del aspecto legal, como recursos impugnatorios, aquí estamos con el ejemplo de Loreto, ¿no? Resolución gerencial emitida por la autoridad decisora, ¿no? Contra esta resolución gerencial, estamos hablando ya del Gore Loreto, de la gerencia forestal, procede, ¿no? El recurso de reconsideración, ¿no? Cuyo plazo de interposición va a ser de 15 días hábiles, se va a resolver hasta los 30 días hábiles, va a requerir una presentación de nueva prueba, va a resolver el órgano de línea que emitió la resolución impugnada, en este caso, el que les mencionaba, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre. Es opcional, ¿no? Se puede saltar ese recurso y se puede llegar a pedir uno con la condición de apelación, ¿no? Que está señalada en el artículo 220 del tubo de la LPAG, ¿no? De la Ley de Procedimiento Administrativo General, y
En esta apelación, la interposición va a ser de 15 días hábiles, ¿sí? Las medidas cautelares tienen un plazo de 3 días por la emergencia o por asegurar la resolución final y por la gravedad, de hecho, ¿no? Muy bien, se va a resolver a los 30 días hábiles también. Las medidas cautelares se van a poder implementar o resolver a los 5 días. Tienen una diferente interpretación de las pruebas producidas o cuestiones de puro derecho. La diferencia entre la reconsideración, que es emitir una prueba no valorada, algo nuevo, en la apelación es evalúen, interpreten lo que ya han analizado o reinterpreten, se les dice, ¿no? Muy bien, va a resolver la gerencia general del Bore Loreto y pone fin, estamos hablando de un caso en la gerencia, perdón, en un gobierno regional, ¿no? En el caso de los Infor, estamos mencionando que como segunda instancia tenía el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. En el caso del CERFOR, la segunda instancia administrativa sería, para algunos casos, como las sanciones sobre regentes, sería la Dirección de Control Forestal y de Fauna Silvestre, ¿no? Muy bien. ¿Ok? Y pone fin la apelación o la resolución que tramita la apelación, pone fin a la instancia administrativa, ¿sí? Muy bien. Acá tenemos una tabla, ¿no? O el cuadro de infracciones y sanciones en materia forestal. Esto fue otorgado en el año 2021, eh, era necesario por a ver, por ah, bueno, hay que decirlo, ¿no? Por las omisiones, las cuestiones o los vacíos o las contradicciones que se tenían en el artículo los artículos correspondientes referidos a las infracciones en los reglamentos de la ley forestal, ¿sí? Entonces, ahora el reglamento fue modificado a través del Decreto Supremo 007 en el año 2021, ya como Midagri, ¿sí? Y señala un cuadro de infracciones y sanciones, en los cuales de, por lo menos se puede establecer algún detalle adicional respecto a lo que se tenía antes, ¿no? Pues voy a mencionarlo rápidamente, ¿no? Por ejemplo, no establecer o no mantener los linderos es una infracción calificada como leve. La sanción va a ser una amonestación escrita. Una sanción monetaria puede ser desde los 0,10 unidades impositivas tributarias hasta las 3 UITs y se pueden subsanar, la señalan, estableciendo linderos, hitos u otras señales, ¿no? No entregar o presentar información o documentación legalmente exigible en el plazo previsto, ¿no? Leve. No mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento, en caso corresponda, leve. No contar con el libro de registro de actos de regencia o no registrar en dicho libro la información de acuerdo a las disposiciones efectivas y no conservar los documentos que respalden. Actos de regencia por 4 años, 4 años. Leve. Incumplir las obligaciones legalmente establecidas en las autorizaciones con fines de investigación. Leve. También será leve no inscribir la plantación en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales. Va a ser ya grave el hecho de destruir, retirar o alterar los linderos, hitos u otras señales colocadas por la autoridad regional o el CERF, ¿no? O también los titulares de estos títulos habilitantes. Va a ser grave establecer centros de transformación o lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de especímenes o centros de propagación sin contar con la autorización correspondiente. ¿No? Es como, se asemeja mucho, ¿no? A una licencia, ¿no? Una licencia de funcionamiento. Bueno, va a haber una consecuencia si es que alguien realiza actividades, ¿no? Sus oficios eh, laborales, ¿no? Regulados dentro del derecho público a través del derecho administrativo si es que no tiene un permiso, una autorización. Bien, realizar una investigación científica o estudios sin autorización correspondiente es grave. Talar, extraer, esto es grave, ¿no? Talar, extraer y aprovechar recursos forestales, lo que le decíamos, no autorizados en el área del título, cuando sea imputable al administrado en su condición de titular, grave. Y el tope va a ser 10 UITs. ¿Mm? Entonces, pregunta, ¿el titular podría
talar, extraer, aprovechar recursos no autorizados en esta área, con el tope de 10 UITs, ¿m? O sea, si extrae, no sé, se han visto casos, ¿no? 6.000, 7.000, 8.000 metros cúbicos de volumen, que la multa pueda ser mayor a 10 UITs, ¿cierto? Aquí se le está restringiendo, ¿no? La multa hasta 10 UITs. Bueno, eh, así está la norma. No tener libro de operaciones eh, o no registrar la información en dicho libro es grave, incumplir con el mercado de tocones, recuerden, y trozas conforme a la normativa vigente es grave. Tocón, no lo olvidemos, es el pedazo del árbol que queda después del corte, ¿no? Realizado. Incum- Incumplir con la implementación de las medidas correctivas, grave. Incumplir con remitir el contrato de regencia o comunicar el cambio o cese del regente a la autoridad regional y al CERPOR. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene un grado de responsabilidad también el regente, ¿no? Tiene mayor protagonismo en los planes de manejos desde la nueva ley forestal y de fauna silvestre. Sí, eh, sin embargo, no estaba establecido qué ocurría si es que el regente simplemente firmó el plan de manejo, realizó las acciones para que se apruebe, pero en el acompañamiento o la llamada etapa durante el aprovechamiento se fue, renunció, pusieron a otro. ¿Dónde quedó la responsabilidad de la persona o del regente que sí ofreció el plan de manera primigenia, ¿no? Eh, bueno, aquí está este detalle, ¿no? Positivo también el hecho de poder generar este, este, mm, esta mayor regulación, ¿no? Sobre esta figura. Ceder o transferir a terceros la titularidad del título habilitante cuando no esté permitido, grave. Incumplir con las obligaciones legalmente establecidas en los títulos habilitantes, diferentes a las causales de caducidad, ¿no? Incumplir con las obligaciones legalmente establecidas diferentes a las causales de caducidad, grave, ¿no? Muy bien. Causar daño a los recursos que integran el patrimonio forestal, muy grave. Muy grave va a ser realizar actividades con fines agropecuarios en tierras de capacidad de uso mayor forestal o de protección, muy grave, ¿no? En la práctica se ve, pues, ¿no? Cuando realizan el llamado rozo de la tierra. Realizar actividades con fines, perdón, realizar el retiro de cobertura vegetal, muy grave, cuando no esté permitido por la legislación o no se cuente con la autorización. La multa va a ser, ojo, de 10 UITs hasta 5.000 UITs. Les di el ejemplo, ¿no? De que antes en la legislación, cuando no estaba, eh, digamos, aplicados los lineamientos del ente rector en su momento, eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Respecto de eh, a mayor detalle en la próxima clase, pero voy adelantando algo. El hecho de poder tener, a ver, de que sea un hecho muy grave, extraer un individuo no autorizado, 10 UITs, hasta 5.000, ¿no? Acá ya ha habido un cambio, no es de 3 a 10 UITs, pero sin considerar el volumen. Tampoco se considera el volumen en la primera parte de la ley forestal y sus reglamentos. Me refiero a primera parte en primera etapa que se tuvo, ¿no? Cronológica. A ver. Entonces, si era un árbol no autorizado, extraído, se consideraba 10 UITs, desde un árbol hasta 20, desde un árbol hasta 100, más de el mínimo 10 UITs, ¿no? ¿Qué pasaba si ese árbol fue talado no autorizado y también movilizado? Que también tenía una consecuencia de 10 UITs, 20 UITs, ¿no? Y si estamos hablando de bosques secos, en los cuales no se podía hacer mayor, ¿no? análisis, porque finalmente en campo se evidencia lo que se tiene, ¿no? No se puede alterar la realidad, ¿no? Entonces, ahí surgió la pregunta, ¿no? Con uno de los casos. Por ejemplo, para dos algarrobos, ¿está bien 20 UITs? ¿Lo vale? ¿Es proporcional? ¿Es de acuerdo a la norma? Lo que nos indicaba el reglamento. En artículos
unidos, en artículos que están juntos, por decirlo así, ¿no? Y se hablaba de una eh, gradualidad, de que sea una proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? Entonces, evidentemente iba a ser un, un momento en el cual eh, se iba a generar descontentos, ¿no? Descontentos sociales porque la norma era muy fría, ¿no? Muy a rajatabla, por decirlo así. Así que bueno, se dieron algunas consecuencias, ¿no? La vamos a ver ya en la próxima clase. Muy grave va a ser la invasión ilegal de títulos habilitantes. Muy grave va a ser talar, extraer y o aprovechar recursos forestales sin autorización en su condición o no de titular el título habilitante, a excepción de los aprovechados por subsistencia, ¿no? Ahí hay una excepción. Mencionábamos en las primeras clases de que las comunidades nativas tienen esta salvedad, ¿no? Las que son aprovechadas para subsistencia. Eh, y la diferencia entre la infracción número 10, talar, extraer, aprovechar recursos, cuando sea imputable al administrado, es grave y tiene un tope de 10 UITs, pero cuando es un tercero, ujú, cuando no es un titular aquí en este caso, va a ser muy grave y de 10 hasta 5.000 UITs, ¿no? Muy bien, muy grave va a ser adquirir, transformar y comercializar o exportar y poseer especímenes, productos o subproductos sin autorización, extraídos sin autorización. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos todos estos, vamos a leerlos, a mencionarlos de manera más rápida. Transportar especímenes, productos o subproductos forestales sin portar los documentos que amparen su movilización también es muy grave. Usar, presentar documentos falsos o adulterados en las acciones de supervisión o fiscalización va a ser considerado muy grave. Utilizar indebidamente o facilitar la guía de transporte forestal, las llamadas GTFs, así como la documentación otorgada o aprobada para amparar extracción, transformación, almacenamiento, comercialización de productos forestales obtenidos ilegalmente, va a ser muy grave, ¿no? Vamos viendo de que los rangos normalmente se van a unir respecto de la falsedad en la información, ¿no? Introducir especies exóticas al medio natural sin autorización es muy grave. No, impedir, la 27, obstaculizar y o dificultar el acceso al área del título habilitante o el desarrollo de las actividades del aprovechamiento por parte del titular. También es considerada muy grave, ¿no? Y bueno, y muchas veces tienen un revestimiento de hasta delito, ¿no? Todas esas cuestiones terminan en denuncias de tipo penal. Y no contar con un regente para la implementación del plan de manejo es muy grave. Permitir el ingreso a terceros, eh, perdón, permitir el ingreso de terceros al área del título habilitante para realizar actividades no autorizadas, impedir, obstaculizar, perdón, un segundito, o dificultar el desarrollo de las funciones de la autoridad competente, también muy parecido en el ejercicio de su función de control, supervisión o fiscalización, así como el de la potestad sancionadora, muy grave, de 10 a 5.000. Elaborar, suscribir, presentar planes de manejo e informes de ejecución que contengan información falsa, lo que les decía, muy grave. Ejercer como regente sin contar con la licencia correspondiente también es muy grave. ¿M? No someter el control al control obligatorio, los especímenes, productos o subproductos en los puestos de control estratégico establecidos por el CERFOR, ¿no? Muy grave también. Eh, Recuerdan que hablábamos del procedimiento administrativo sancionador y el procedimiento administrativo único, ¿no? En los informes. Su reglamento del pago fue aprobado el reglamento en el año 2021, el 19 de agosto, a través de la resolución de jefatura 43. El objetivo va a ser regular el PAU. ¿Por qué no? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda por qué no es PAS, sino PAU? Eh, Porque este PAU, procedimiento administrativo único, implica también la declaración no solamente de una sanción, por eso no es procedimiento administrativo sancionador, sino que también eh, tiene un
elemento para declarar como consecuencia, que no es infracción, pero este elemento es la caducidad. Y aquí está. La caducidad va a ser la conclusión anticipada de la vigencia del título, ¿no? Del título habilitante. El llamado, en otras legislaciones, el cierre ya no temporal, ¿no? El cierre, pues, es del título, ¿no? Las causales van a estar tipificadas en la ley forestal y su reglamento, no es una sanción, no está sujeta a plazo de prescripción, por decirlo así, por lo menos en materia administrativa, se dicta independientemente de las sanciones y responsabilidades administrativas, civiles o penales, esta figura. No es una sanción, tampoco una medida preventiva y puede considerarse como una medida complementaria. No va a ser sanción porque no es considerada como tal en la legislación vigente. No, esto no es no es un criterio, sino es una consideración típica, de tipicidad, ¿no? Principio de legalidad, está señalada así. No es un castigo, también dentro de la legislación que se le indica así, no es una finalidad. La caducidad del título no depende, o sea, no es un castigo, no es una sanción, pero se acerca mucho, ¿no? Y es dependiendo del criterio. Ahora, como les digo, la norma señala, señala A y pues bueno, sobre A, habrá que adecuarse, ¿no? Pero eh, tiene cierta lógica el hecho de que se pueda considerar como una sanción, ¿no? Así se reconoce también en otras legislaciones. Muy bien. La caducidad del título no depende de la existencia de una infracción, sino de la conducta perdón, sino de que la conducta sea de tal gravedad que determine la necesidad de extinguir el título y de que esté dentro de las causales para declararlo. La caducidad de una concesión se va a producir generalmente por un incumplimiento contractual que es considerado tan grave que impide la consecución del interés público, ¿no? A que está sujeta toda concesión. Entonces, si no cumple con el interés público, pues simplemente se extingue ese derecho a través de la declaración de la caducidad. Ahora, los criterios más comunes para declarar la caducidad en un procedimiento administrativo único están previstos en la resolución de jefatura 009/2018. Como número uno, tenemos a la presentación de información falsa en los planes de manejo, siempre que esté en ejecución o se haya ejecutado, ¿no? Cuando se verifique, entonces se detalla la inexistencia del 100% de los árboles seleccionados. Mucha casuística se va a ver así, ojo, en la muestra evaluada o la inexistencia total de indicios de censo comercial en el área del plan de manejo supervisado, siendo además necesaria la concurrencia de uno o más de los siguientes criterios, ¿no? Cada vez se ponían más, no era la intención de declarar la caducidad por declararla, ¿no? Se tomaron criterios ya bastante legales, técnicos, y estos son los alcances. Se deben tener antecedentes del titular por infracción a la legislación forestal referidos a una extracción no autorizada, ni siquiera antecedentes por otras cuestiones, ¿no? Sino referidas a específicamente extracciones no autorizadas. Eh, Cuando la continuidad del título habilitante suponga un riesgo, ¿no? De que se afecten o se sigan afectando estos recursos. Riesgo que debe ser determinado a través de una evaluación técnica correspondiente, ¿no? Nuevamente, hacer los parámetros necesarios, las aristas necesarias para poder determinar esa gravedad. Muy bien. Otro criterio es la extracción o movilización de recursos no autorizados. Ahora, se puede tener que se va a declarar cuando las acciones denoten un nivel muy grave, de acuerdo a los criterios para determinar esta gravedad, ¿no? B, la inexistencia del 100% de árboles de la muestra evaluada, ¿no? O la inexistencia, como veíamos hace un momento, de indicios del censo comercial o inexistencia de evidencias de aprovechamiento forestal en dicha área, ¿no? Cuando vemos que no hay evidencia de aprovechamiento, cuando los árboles están en pie, por ejemplo, ¿no? Los 40 árboles de capirón aprobadas están en pie, pero las guías de transporte forestal señalan de que el volumen de esos 40 árboles ha sido movilizado.
Entonces, ¿de dónde se ha movilizado? Sí, los árboles están en pie. O se usó ese terreno para poder aprobar de manera irregular, ¿no? O ilícita algún permiso, algún título habilitante. ¿M? Entonces, es tan grave esta figura que, bueno, se tiene que declarar el llamado cierre, ¿no? O la declaración de caducidad. Cuando se tengan antecedentes del titular que hayan revestido como mínimo la condición de grave, ¿no? En sus antecedentes, eh, también y señalar de que la continuidad del título habilitante va a suponer un riesgo de que se sigan afectando los recursos. Excepcionalmente, en caso de determinarse las acciones de extracción o movilización muy grave y de no concurrir los literales B o C, se declarará la caducidad cuando concurra el literal D. Esto quiere decir, como les ponía en el ejemplo, de que si se tiene como muy grave, o sea, el literal A, las acciones de extracción no autorización alcanzan un nivel de gravedad muy grave, a ver, no sé, 12.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces se va a tener que, a través de un análisis correspondiente técnico, el ingeniero llamado a ver el caso va a determinar si la continuidad de que este título siga vigente pone en riesgo los recursos forestales. ¿M? Yo a simple vista, sin ser ingeniero, eh, puedo dilucidar de que efectivamente, ¿no? Sí, claro que los ingenieros le van a poner todas las aristas técnicas de manera detallada, por ejemplo, de que no se vea el aspecto B o el C, ¿no? Pero no obstante, si el señor no incurrió en B o C, el administrado, eh, el hecho de poder mover 12.000 metros cúbicos en un lugar donde los árboles están en pie o en un lugar donde es un pastizal, donde no hay árboles y no van a crecer también en un aguajal, ¿no? Y sin embargo, en ese lugar que es donde se aprobó la georreferencia de los individuos de los árboles, sí se realizó todo el 100% de las especies aprobadas, ¿no? Entonces, para esto es que están llamados, pues, los los especialistas en esta materia, eh, ¿no? Los ingenieros en este caso. Muy bien, el cambio no autorizado del uso de tierras también, ¿no? Cuando se hace o cuando se realiza para actividades de agricultura, ganadería o minería y alcanzan un nivel de muy grave, va a ser declarado. También la continuidad del título de habitantes va a suponer un riesgo, ¿no? Cuando se determine que hay un riesgo, no sé, a ver, 10 hectáreas, ¿no? De una invasión mm, de terreno degradado para minería en Madre de Dios, pues se va a tener que determinar la declaración de caducidad, ¿no? Si es que fuera, o si es que llega a ser muy grave, entiendo que sí, dentro de la casuística que se ha podido ver. Muy bien. Otra causal de declaración es el no pago por derecho de aprovechamiento, ¿no? Salvo que exista refinanciamiento, fraccionamiento o suspensión de obligaciones, ¿no? Es un tema más administrativo, sin embargo, es considerado, ¿no? Para la caducidad, para la declaración de la caducidad. Ujú. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos análisis de los casos que se han podido proponer. Uy, a ver, disculpas el caso. Muy bien, las consultas las vamos como mencionábamos, ¿no? Sí, les voy a agradecer. Vamos a tener ya un estadio de preguntas, ¿no? Como estamos viendo en cada clase y como se pudo sugerir también en su momento. Eh, a ver, como antecedente de un caso hipotético, con fecha 28 de agosto del año 2016, la señora Antonieta Valverde suscribe un contrato de concesión, ¿no? Para aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera en el departamento de Madre de Dios. Entonces, es un contrato para producción de castaño, ¿no? Tan
tan reconocida, la castaña de Madre de Dios. Muy bien, con fecha de 18 de noviembre del año 2016, la autoridad aprobó el Plan General de Manejo y de la concesionaria en una superficie de, eh, de 133 hectáreas, ¿no? Ubicadas en el distrito y provincia del Mano. Ahora, con fecha 13 de septiembre del 2019, se informó a la concesionaria que el 21 de noviembre se realizará una supervisión extraordinaria al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Entonces, se llevó a cabo la supervisión en la cual el supervisor observó lo siguiente. A. Se evidenció la existencia de un sembrío del cacao, lo cual ha afectado la integridad de la cobertura boscosa y los recursos naturales del área concesionada en un área de 3,2 hectáreas aproximadamente, ¿no? Entonces, eso no estaba permitido, no estaba en el plan de manejo, no se presentó, no se planteó. Si se hubiera presentado, probablemente no se aprobaba, ¿no? Pero bueno, aún así, es ya una, a ver, algo que nos pueda llamar la atención. B. Se advirtió en campo el aprovechamiento sin autorización de 55,430 metros cúbicos de madera correspondiente a las especies quillobordón, ascendente a 25 metros cúbicos aproximadamente, y a la especie moena por 29 metros cúbicos. ¿Sí? La suma de estos nos daba 55,430 metros cúbicos, sin autorización. Entonces, se aprobó para la especie de quillobordón un volumen de 35 para su aprovechamiento correspondiente a 11 individuos. Según el reporte del balance de extracción, se reportó la movilización de estos 35,960 metros cúbicos. Sin embargo, durante la supervisión se hallaron 9 individuos en pie y 2 tumbados, con un volumen de 9 metros. ¿M? En ese sentido, existe una diferencia de 25 metros entre el volumen verificado en campo y el reportado en el balance de extracción, el cual no se encuentra justificado, ¿no? A ver, voy a retroceder, ¿cierto? Acá se tiene. De Quillo Bordón, 25 metros, ¿no? Se advirtió en campo el aprovechamiento de esos 25 metros. Ujú. Sin embargo, se movilizó el total, ¿no? 35 metros durante esta supervisión. Y también de los 11 individuos, 9 estaban en pie. Entonces, lo que quiere decir de que cómo se movilizó esta cantidad si los individuos están en pie. ¿Mm? Para la especie Moena se aprobó 53,120 metros cúbicos, que corresponden a 18 individuos. Según el reporte del balance de extracción, se reportó la movilización de casi el total, 53,118 metros cúbicos. Sin embargo, durante la supervisión se hallaron 14 individuos en pie y 4 tumbados. Pero para que se condiga 53 metros aprobados, y acá dice, corresponden a 18 individuos. Estos 18 individuos tendrían que haber estado aprovechados, con evidencia de aprovechamiento para movilizar esto, que es el total prácticamente, acá se señala. Se reportó la movilización del total, ¿no? Sin embargo, se hallaron individuos en pie, ¿no? Que hacen un volumen de 23 metros, los 4 tumbados, ¿no? Por lo tanto, existe un volumen injustificado de la diferencia, ¿no? El aprovechamiento va a estar en esto. A ver, perdón. Ya. Desde que la señora Antonieta Valverde asumió la titularidad del contrato, no ha ejecutado alguna acción para evitar que se sigan realizando las actividades ilegales en el área de la concesión y no ha comunicado dichos hechos a las autoridades competentes. Actividades ilegales, ¿no? Probablemente el rozo de la tierra para poder generar otras especies, otras actividades, perdón, sembríos. Asimismo, el supervisor no evidenció la presencia de terceros asentados dentro del área de la concesión. Entonces, de lo desarrollado, señales si la señora Valverde Vargas, ha cometido alguna infracción a la normativa y de ser el caso, ¿cuáles son?
señale las etapas de un posible pago y qué órganos de los informes son los que intervienen en dicho procedimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ir desarrollando. En el presente caso le corresponde a la Subdirección de Fiscalización de Concesiones, o bueno, el día de hoy la Dirección del Procedimiento Sancionador, ¿no? Que a través de la notificación de una resolución de inicio, ¿no? A través de la autoridad instructora, va a establecerse la fase instructiva, ¿no? Entonces, se va a evidenciar que la concesionaria ha cometido las siguientes infracciones forestales. El cambio de uso de la tierra sin autorización, lo que vimos en un momento, de 3.2 por actividades agrícolas de 3.2 hectáreas, que es una infracción tipificada en el numeral 18 del cuadro de infracciones. También talar, extraer y aprovechar recursos sin la correspondiente autorización de un volumen de 54.3.430 metros cúbicos, ¿no? Correspondientes a Quillobordón por 25 metros y Moena por 29 metros cúbicos, ¿no? Esta infracción que es considerada o tipificada en el numeral 21 del cuadro de infracciones en materia forestal, que lo vimos hace un momento. También va o ha utilizado documentación otorgada o aprobada por la autoridad forestal competente para amparar el transporte de recursos forestales provenientes de una extracción no autorizada, ¿no? De un volumen de 55 metros. ¿Por qué? Porque la guía de transporte señalaba eso. La guía de transporte forestal señalaba eso. ¿Sí? ¿Cómo puede entonces la guía señalar una cantidad que en campo no se condice, no es concordante? Muy bien, es así que la resolución subdirectoral de inicio se notificó el 6 de agosto del año 2020 y la señora Valverde Vargas presentó sus descargos el 10 de febrero, ¿no? Dentro del plazo, entiendo, en el cual negaba todos los hechos imputados. Sin embargo, no adjuntó ningún documento que acredite dicha afirmación. No basta solamente con dichos, ¿no? La autoridad instructora, luego de ello, realizó la actuación probatoria solicitando opinión técnica respectiva. Y la afectación, el área técnica determinó que la afectación se efectuó dentro del área de la concesión, no evidenciándose que exista presión fuera de ella, ni invasión. En ese sentido, a través de imágenes multitemporales, se advirtió que antes de la fecha de la suscripción del contrato no existía afectación alguna y según la imagen satelital, de manera posterior al contrato del año 2017, se aprecia una afectación de 1.2, en la cual se va incrementado hasta la fecha de la supervisión, ¿no? Entonces, en este lugar no había cambio de uso de la tierra, le concesionaron el terreno, el área, a la señora Vargas, ¿no? Y se puede apreciar que desde que le dieron la concesión fue en aumento el cambio de uso de la tierra, ¿no? Por otro lado, señaló que los árboles no estaban en las mismas coordenadas donde se realizó el cambio de uso. También, ¿no? El área técnica. Cabe señalar que dentro de la evaluación realizada por el área técnica recomienda una multa aplicable, ¿sí? Entonces, la consecuencia en este caso va a ser una multa por las acciones que pudo realizar la señora Vargas. Tenemos otro caso. El señor Pérez es un titular de una concesión de productos forestales diferentes a la madera, de castaña, digámoslo así. Desde el año 2009, con una vigencia de 40 años. Concesiones pueden tener ese espacio de tiempo. Desde el otorgamiento de su título habilitante, el señor Pérez presentó planes de manejo para el aprovechamiento de castañas, siendo el último plan operativo el del 2017 el 18. Adicionalmente, en el plan operativo del 2017-18 se le autorizó de forma accesoria el aprovechamiento de el recurso forestal maderable de la especie Capirone chihuahuaco de 10 individuos de cada especie, ¿no? Ya en el año entonces 2019, el OSIFOR comunicó al señor Pérez que se le hará una supervisión. Se realizaron las coordinaciones con el señor y indicó este señor que no, el concesionario que no podría participar, no obstante enviaría un representante. La autoridad regional remitió a los Infor la documentación pertinente para el desarrollo de la supervisión. ¿A qué nos referimos? La autoridad regional envía a todos la documentación, llámese
planes de manejo aprobados, guías de transporte forestal, lista de trozas, para que el supervisor del título habilitante pueda realizar un correcto cotejo de las actividades, ¿no? Eso está normado por ley y es parte de las funciones de la autoridad regional. Muy bien, entonces, eh, se pide entre estos el balance de extracción emitido el 10 de mayo de 2019, donde el concesionario declaró haber realizado el aprovechamiento del 100% del recurso de castaña aprobado y también el 100% de la movilización de las especies Capirón y Chihuahuaco, las 10 especies, perdón, de los 20 individuos aprobados en el primer párrafo, ¿no? Entre el acervo documentario también obraba una denuncia correspondiente al mes de diciembre, donde el señor comunicaba a la autoridad regional que terceras personas habrían ingresado a su concesión sin su autorización. Entonces, se planificó supervisar el 100% de los árboles de castaña, existiendo evidencias de aprovechamiento, ¿no? Ello al encontrarse vestigios de cocos chancados, ¿no? Esos son vestigios de aprovechamiento, ok, conforme a las características. También se verificó en campo el aprovechamiento de 5 individuos de la especie Capirona y 5 de ellos se encontraban aún en pie. Ahí hay algo irregular, ¿no? ¿Por qué están en pie si se movilizó el 100%? Por otro lado, se verificó el aprovechamiento de 8 individuos de la especie Chihuahuaco, evidenciándose 2 en pie, ¿no? Entonces, nuevamente, si habían 10 aprobados y se movilizó el 100%, ¿por qué hay 2 en pie? Adicionalmente, el supervisor verificó el aprovechamiento de 3 individuos de la especie Misa, ¿m? 3 individuos que no estaban autorizados. Entonces, el supervisor verificó el retiro de la cobertura forestal para el desarrollo de actividades mineras. ¿M? La cosa no quedaba solamente ahí. Hecho que se encontraba próximo a una quebrada y de fácil acceso de personas, perdón, acceso a terceras personas, a los invasores. Según las evidencias, parecía ser minería abandonada, ¿no? Habida cuenta que las imágenes multitemporales de los años 17 y 18 se tiene que el cambio de uso ascendente a 6 hectáreas se habría realizado desde junio de 2017. Entonces, respecto a este hecho, el representante del señor Pérez mencionó que presentaron su denuncia a fin de deslindar todo tipo de responsabilidades, ¿no? Eh, como hechos relevantes, en este caso se tienen árboles aprovechados sin autorización, volumen de madera injustificado, movilizado injustificadamente, balance de extracción cuya movilización es el 100% del volumen aprobado y el retiro de la cobertura boscosa por actividades mineras en 6 hectáreas, ¿no? Se evidenció algún hecho irregular, los que ya mencionaba. ¿Por qué hay movilización, pero hay árboles en pie? ¿No? ¿Existen indicios suficientes para iniciar un PAS? ¿Cuáles serían? O un PAU, dependiendo de la entidad, ¿no? ¿Existen indicios de la comisión de un delito? ¿Cuáles serían? ¿No? La contaminación. Eh, en cuanto a delitos, lo vamos a ver también en la última clase. ¿Qué autoridades son los competentes para pronunciarse en este caso? ¿Respecto a qué hecho? Los hechos irregulares, entonces, se tiene el aprovechamiento sin contar con la autorización de la especie misa de 3 individuos, ¿no? Y el volumen injustificado de los 7 árboles de Capirona y Chihuahuaco, ¿no? Hecho el cálculo. La minería en 6 hectáreas, de manera no autorizada, entonces tenemos como comisión de infracción al volumen no autorizado e injustificado, eso quiere decir movilizado, ¿no? El retiro de cobertura para actividades mineras y el incumplimiento de obligaciones contractuales como el deber de custodia, ¿sí? Entonces, la extracción no autorizada de recursos forestales está previsto en el artículo 310 del Código Penal, ¿no? Las autoridades competentes van a ser el CERFOR para evaluar la responsabilidad del regente en los informes por el volumen no autorizado de MISA y el volumen injustificado de la Capirona de Chihuahuaco, la autoridad regional por el cambio de cobertura de actividades mineras, ¿sí? A través de invasores, ¿no? De terceros. Y la autoridad competente también involucrada en este caso sería el Ministerio Público por el volumen no autorizado, además del volumen injustificado y el retiro de la cobertura por minería, ¿no? Agarra un espacio eh, prácticamente clave de parte de los dos, pero ¿por qué no se, no es lo mismo, ¿no? Porque unos están
tienen competencias a través de la administración, ¿no? Y el Ministerio Público tiene competencias de tipo penal. Muy bien. En el caso 2, ¿no? En el año 2019 se realizó una supervisión de parte de los informes para el Plan Operativo 1, correspondiente al aprovechamiento de la aprovechamiento maderable de la comunidad nativa Puerto Segundo, ¿no? En la provincia de Ucayali, ¿no? En este caso hipotético, entonces se planificó supervisar el 100% de los árboles aprovechables, ¿no? Aprobados por la autoridad regional. No se olviden, autoridades concedentes, correspondientes a 110 árboles de la especie de tornillo, 90 de la especie lupuna y 62 de la especie capirona, todos los cuales fueron movilizados en el mes de febrero de 2019. De acuerdo a la información que se tienen en las GTF, las guías de transporte forestal, ¿no? Y suscritas por el APU, por el jefe de la comunidad, que fueron remitidas por la autoridad a los Infor, por la autoridad regional a los Infor, ¿no? En su momento, junto con otros documentos. Muy bien. Ujú. Entonces, la resolución que aprueba el plan de manejo, el informe técnico dando cuenta de los resultados de la inspección ocular realizada por por la autoridad regional, perdón, entre otros. La inspección ocular la autoridad regional. Sin embargo, el ingeniero de los Infor constató que ninguno de los árboles declarados en el plan de manejo existía en las coordenadas establecidas en dicho documento de gestión, no hallándose tampoco signos de aprovechamiento. Ese es un caso típico de la falsedad, también en la presentación de los documentos, pero también en el hecho de la aprobación irregular en la inspección ocular que puede haber hecho la autoridad regional, ¿cierto? El GORE en este caso. El supervisor consignó en el acta de supervisión que se habría producido pérdida de cobertura boscosa en aproximadamente 3 hectáreas y se hallaron cultivos de yuca y plátano, cambio de uso nuevamente de la tierra. Eh, Se apoyó en un análisis multitemporal en las cuales se ha determinado que la pérdida de cobertura boscosa en el que fueron hallados los cultivos se realizó en el mes de abril y mayo de 2018, algo reciente, hecho que fue señalado por el supervisor, ¿no? Entonces también lo debe haber hecho el titular. Entonces, se tienen árboles declarados en el, en el PO, no existentes en el plan operativo, no hay indicios de aprovechamiento forestal. De acuerdo a la GTF, se movilizó el 100% y existe también pérdida de cobertura boscosa, ¿no? ¿Qué acciones se pueden realizar? ¿Qué autoridades van a intervenir? ¿Se encuentra facultad del Ministerio Público para intervenir? ¿A quién o quiénes podría imputar la comisión de un delito? Las autoridades es el OSINFOR, el CERFOR y la autoridad regional. El OSINFOR va a emitir las alertas a las autoridades correspondientes, ¿no? Y dictar medidas cautelares antes del procedimiento administrativo único y va a disponer su inicio a la comunidad nativa, ¿no? Por la extracción no autorizada de recursos forestales y también, de ser el caso, a la empresa que realiza las labores de extracción como responsable solidario con la comunidad. ¿Recuerdan de este cambio normativo en el cual se considera al tercero, ¿no? Como para las comunidades nativas, ¿no? El tercero solidario, ¿no? El tercero que va a realizar la extracción, ¿no? Muy bien. Al ser for se deberá evaluar el inicio de un procedimiento sancionador al regente por la elaboración, presentación e implementación de un plan de manejo con información falsa. La autoridad regional forestal deberá investigar y, de ser el caso, disponer el inicio de un PAS respecto del cambio de uso realizado sin autorización y también disponer el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores involucrados en la aprobación de este plan de manejo, ¿no? El Ministerio Público va a actuar eh, a fin de investigar la presunta comisión de delitos tipificados en los artículos 310, 314 y 314b del Código Penal referido a los delitos contra los recursos naturales y no solo debe investigar a los miembros de la comunidad nativa involucrados en el otorgamiento del título habilitante, sino también a la empresa que habría realizado las labores de aprovechamiento y, de ser el caso, al regente por presentar un plan de manejo con información falsa y, como les mencionaba, al servidor o funcionario que aprobó dicho plan de manejo. A ver, acá tenemos unos casos tramitados por el Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Voy a ir avanzando para que se puedan atender también las consultas.
el caso Gatica Grandes, es el expediente 59 del año 2015. Las conductas imputadas, tenemos un caso muy importante. Extracción por 11.566.147 metros cúbicos y facilitar el transporte. Las causales de caducidad imputadas han sido incumplir con el plan de manejo forestal al haber extraído volumen no autorizado por 11.500 metros cúbicos. También se incumplió con realizar el pago de $22.000 por el derecho de aprovechamiento. El pronunciamiento de primera instancia acreditó la comisión de conductas infractoras con causales de caducidad. La sanción fue de 240.39 UITs y la caducidad del título habilitante. El pronunciamiento de segunda instancia fue infundado, perdón, fue señalado como infundado el recurso de apelación del señor, del administrado, ¿no? En los extremos de la extracción perdón, de la extracción y transporte de productos forestales no autorizados, ¿no? Así como las causales de caducidad. O sea, no les dieron la razón respecto de el cuestionamiento que estaba haciendo el administrado respecto de la sanción la sanción señalada por extracción y movilización, ¿no? Sin embargo, sí le fijan la multa en 240.29 UITs, o sea, 0.10 UITs menos. Ujú. ¿Por qué? Porque entiendo que por las actividades silviculturales, ¿no? En las cuales se le añadió el 0.10 UIT, no fueron exigibles porque no había que regenerar en un área en la cual no iba a haber indicios de aprovechamiento, no se podía realizar un crecimiento digamos, de las especies, ¿no? Entonces, se consideró por parte de la segunda instancia no exigible esa pequeña parte, ¿no? Y bueno, le fijaron la multa en 0.10. Ahora, ¿por qué también fue un caso muy importante, emblemático? Porque las condiciones que se tienen de manera contractual iban a subsistir, ¿no? A pesar de haber un cambio en la norma. Esa figura de que la norma, ¿no? Favorece al administrado, dependiendo de los criterios, ¿no? Eh, ¿No? Es corriente básicamente, ¿no? Corriente doctrinaria también y de aplicación, pero eh, con el corte normativo y la ley vigente en el año 2015, ya con el nuevo reglamento, y establecía nuevos parámetros, nuevas conductas, nueva forma de fijar la multa, nuevos enfoques para fijar o para establecer, declarar la caducidad, ¿cierto? Podría considerarse eh, que si bien se le iba a hacer o se iban a tener algunos beneficios, porque probablemente la norma vigente tenía otra tipificación, otra redacción, que no era igual a las multas cuya infracción se dieron con en el antiguo reglamento de la ley forestal, ¿no? Entonces, por aplicación de la norma en el tiempo, iban a ser hacia adelante, ¿no? ¿Y qué pasaba con esas multas altas o esos expedientes que no fueron resueltos en su momento, ¿no? Porque el tribunal empezó a entrar en funciones en el año 2000, a fines de 2015, ¿no? Iniciada ya el 2016. Eh, entonces, ante esta disyuntiva sobre aplicación de la ley en el tiempo, se consideró las obligaciones realizadas en el contrato de concesión. Es por eso que se mantuvo el hecho de, o se declaró infundado también el recurso de apelación en tales extremos, ¿no? Habida cuenta que hubieron obligaciones contractuales asumidas y que iban a subsistir en el tiempo, ¿no? No es que se iba a cortar. ¿Sí? Muy bien. El otro caso, el Aguajal, ¿no? Es un el expediente administrativo está señalado ahí, 61 del 2015. La conducta era facilitar a través de su concesión el transporte del volumen de 368 metros cúbicos. Como datos adicionales, la concesionaria desde el inicio del pago manifestó que encontró a taladores ilegales realizando actividades de aprovechamiento forestal en su concesión.
Ujú. Y comunicó tal hecho a la Administración Forestal y de Fauna Silvestre de Puerto Inca, ¿no? Y a la Policía Nacional del Perú, indicando que las especies fueron realizadas por terceros, bueno, ¿no? Extraídas por terceros. El pronunciamiento de primera instancia es que se acreditó la comisión de la conducta infractora, ¿m? Facilitar el transporte, 368, se acreditó. La sanción fue de 2.518 UITs y el pronunciamiento de la instancia también declara infundado el recurso de apelación por el transporte de productos forestales, ¿no? Y confirma la multa. El sustento es que no se completó el procedimiento de devolución por hallazgo y este procedimiento actualmente ya no existe, pero la señora en buen cristiano decía, han entrado taladores, la señora, perdón, la empresa, en este caso, señalaba, han entrado taladores, ¿cierto? A mi concesión, taladores ilegales. Ya, ok. Los estoy denunciando. Perfecto. Estoy realizando mis actividades de custodio. Ok. Sin embargo, ¿cómo es que pudo haber movimiento en las guías de transporte forestal, en los documentos administrativos? ¿Mm? Si estos solamente los están en poder del administrado. ¿Mm? Entonces, el fundamento o el argumento no tuvo mayor asidero. Y finalmente, en el caso 3 Ponce de León, en las conductas imputadas por el cambio de uso sobre actividad minera, se desestimaron las denuncias presentadas y la extracción no autorizada se dio por 391 metros cúbicos y un semillero. El individuo semillero, hablamos en la primera clase, ¿no? Respecto a un individuo que tiene ciertas condiciones fenotípicas importantes, ¿no? Para que continúe la regeneración natural. Se dio el transporte del semillero y de la extracción por 391, entonces acá se va a sumar 397 metros cúbicos, ¿no? Y no haber realizado los tratamientos silviculturales. Sin embargo, la causal de caducidad, si bien probablemente no es lo suficientemente gravosa en cuanto a las conductas de extracción, sí es gravosa en cuanto al cambio de uso no autorizado por la causal de caducidad imputada. La primera instancia acreditó la comisión de las conductas infractoras y la causal de caducidad. Una sanción se le otorgó de 12 unidades impositivas tributarias y también se declaró como infundado el recurso de apelación del administrado Ponce de León, confirmando la multa en todos sus extremos, ¿no? De 12.13 UIT, y el sustento de esta declaración de la segunda instancia es que las denuncias no fueron formuladas ante las autoridades competentes, sino como la autoridad concedente del título habilitante, que la autoridad regional, hacia ellos tenía que haberse dirigido la denuncia, en coordinación con la policía o el representante del Ministerio Público de Madre de Dios, y tampoco se realizó oposición a la concesión minera. Entonces, el cumplimiento contractual respecto de las cláusulas de obligaciones en las cuales tienen una condición de custodio forestal los administrados, ¿no? Para este caso, el administrado no realizó de manera eficaz, ¿no? O manera eficiente esta actividad, ¿no? El presente de observancia obligatoria señalaba entonces que aquellos actos debidamente documentados en los cuales se advierta una inequívoca y oportuna manifestación de voluntad dirigida a las autoridades competentes destinada a poner en conocimiento e impedir la ejecución de actividades realizadas por terceras personas que afecten la integridad del área concesionada o la ejecución de las actividades de aprovechamiento forestal y teniendo como marco de acción los mecanismos y condiciones establecidas en sus títulos habilitantes, así como la legislación forestal y de fauna silvestre, constituyen un actuar diligente del administrado, como por ejemplo la presentación de denuncias formuladas ante las autoridades competentes que garanticen la protección de recursos forestales. Esto quiere decir que se va a generar la debida diligencia con las denuncias formuladas ante autoridad competente en la oportunidad adecuada, ¿no? La formulación de estas solicitudes de redimensionamiento
y exclusión de área, así como las oposiciones a cualquier derecho otorgado en el área de concesión forestal, ¿no? Porque también hemos visto en algún momento que ha habido títulos forestales, título agrario, título minero sobre un solo terreno, ¿no? Entonces, el custodio debe ejercer su cláusula contractual realizando estas actividades, ¿no? Ese es un precedente del Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre. Muy bien, entonces aquí nos vamos a quedar hasta este momento para poder atender las consultas que tengan a bien hacer, estimados colegas. Creo que han sido una clase, bueno, tiene de todo, vamos a ver más casos seguramente la próxima clase, pero eh, esta es la casuística principal, la general, a ver, no sé si la del día a día, pero sí por lo menos la que puede atender a actos lo suficientemente gravosos, ¿no? Eh, muy bien, ujú, ya atendimos la primera, ahora sin for, solo es pago, el resto es cuento, no se entiende, hay lista de asistencia, ya atendimos la respuesta de Miki, ajá, muy bien. Buenas noches, por favor, primero exponga, luego observar las consultas. Sí, ok. ¿Existe formato oficial del libro de operaciones? Sí, está regulada, es parte de los lineamientos que ha otorgado el CERFO, ¿no? Han habido, si bien es cierto, hubieron idas y vueltas, ya se tiene los formatos oficiales, ¿no? Como anexos dentro de la directiva que aprueba la generación de la libro de operaciones, ¿no? Al CERFOR como ente rector. Ujú. La diferencia entre el PAU y PAS y el PAS del tubo del L-PAS, gracias, sí, Emilia. Correcto. La diferencia es que el PAS es procedimiento administrativo sancionador. PAU, procedimiento administrativo único. Ahora, ¿por qué decimos que es procedimiento administrativo único? Porque en este PAU está incluida las figuras de la sanción, ¿sí? Pero también está incluida como consecuencia la declaración de caducidad. Ujú. Y la caducidad no es una sanción para la legislación nacional. Entonces, es a ver, ¿cómo señalar? Es la figura que consolidó tanto las sanciones provenientes de las infracciones como las acciones que son pasibles de declarar la caducidad. Tiene ambos. El PAU tiene ambos, sanciones y caducidad. Entonces, como tiene ambos y la caducidad, si se decía paz, la caducidad iba a estar fuera de esta denominación, por decirlo así, se le otorgó esa denominación, ¿no? El PAU, procedimiento administrativo único. Ahora, como les decía, la declaración de caducidad en otras legislaciones, como en Colombia, es llamada el cierre de la concesión, ¿no? Es como se ha tramitado así en el país. Ujú. Gracias por tu consulta. Muy bien, un gusto, un placer, Emilia. A una concesión de ecoturismo le están invadiendo los tabladores ilegales. ¿Cómo debería proceder para detener esa ilegalidad? Ujú. Ahí el concesionario, justo estamos viendo uno de estos casos, el concesionario debe ejercer su papel de custodio y comunicar a las autoridades competentes. Las autoridades competentes son la Autoridad Regional Forestal, que está dentro del GORE, en su regencia forestal, de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, y también el Ministerio Público. Estos dos tienen la competencia precisamente para eh, las, las invasiones que se puedan tener, ¿no? Sobre títulos, sobre áreas que no tienen títulos habilitantes, ¿no? Y si fuera un área título habilitante, la denuncia correspondiente al LOSINFOR, además de estas dos que les mencionaba. Muy bien. Acá nos hace una consulta el colega Ramiro Centurión. En el caso de la comunidad campesina Santa Catalina de Chogoyape, Lambayeque, que tiene un plan de manejo de área de conservación privada de Chaparrí. Ujú. Sin embargo, los comuneros son a menudo denunciados cuando aplican el plan de manejo, ujú, del área de conservación de Champayagarrí, bajo causales de atentado contra el paisaje o deforestación de especies que ni siquiera existen en el bosque.
según denuncian los comuneros. Cómo aplican el plan de manejo. Pero bueno, si son denunciados y están realizando actividades propias del plan de manejo, en- si tienen una investigación fiscal, van a tener que, bueno, cuando les notifiquen el hecho de generar algún delito, va a tener que realizar sus alegatos, sus argumentos necesarios en que tienen una actividad lícita, ¿no? Para poder generar sus actividades, las actividades de aprovechamiento, de conservación, ¿no? Tienen una actividad lícita, tienen digamos, un título habilitante, un derecho de aprovechamiento, tienen una autorización correspondiente y ellos están realizando sus actividades de acuerdo a lo aprobado. Si estuvieran realizando actividades con lo no aprobado, pues ahí sí, efectivamente, pueden haber infracciones de tipo administrativo o delitos de tipo penal, ¿no? Como les mencionaba, los alegatos van a ser en temas penales y los descargos en materia administrativa. Ha sido procesado varias veces, ¿no? Duran años. La última vez ha sido hace unos meses con el presidente de la comunidad. ¿No? Sí, bueno, eso sí, el sistema, lamentablemente el sistema de justicia tiene ah, tiene unos plazos, ¿cómo decirlo? Pues unos plazos demasiado extensos, ¿no? Esperemos que, como lo mencionamos en las primeras clases, ¿no? Que tengamos más juzgados especializados en materia ambiental, que puedan asumir los cargos y que puedan tener una sana crítica respecto de cómo se resuelven estos casos. Porque quienes ven estos casos normalmente son jueces que tienen otro tipo de especialidades, ¿no? Y que eh, seguramente, o los fiscales mismos, ¿no? Seguramente eh, ah, pueden olvidar, omitir alguna disposición general de materia específica, que es la que se tiene en este sector. Ujú. Gracias por la consulta, estimado Ramiro. Muy bien. Entonces, siendo ya la hora pactada, es necesario tener nombres y DNI de las personas que están haciendo la tala ilegal. Sí, es lo ideal, sino el hecho de poder llegar. ¿Mm? Sí, también. Sí, sí, sí. Acá consultan, ¿no? Es necesario tener el nombre y DNI de las personas que están haciendo el tal ilegal. Si se tienen las condiciones, perfecto. Muchas veces los invasores, es que no se tienen los datos de los invasores porque no son administrados. Como no son administrados, no se les conoce. Entonces, como no se les conoce, tienen que ya ir la Fiscalía especializada en materia ambiental con el apoyo de la Policía Nacional del Perú para poder realizar la investigación o las detenciones correspondientes, ¿no? Las interdicciones que puedan generarse. Gracias por el alcance. Muy bien, entonces nos estamos viendo Dios mediante, el día jueves para continuar con nuestro curso, ¿sí? Y bueno, nuevamente agradecerles a ustedes la atención, agradecer nuevamente al Círculo de Abogados por el espacio y ya nos estaremos viendo Dios mediante en la próxima clase. Reciban un saludo, buenas noches.